Vamos a ser completamente honestos un momento. Sal ahí fuera, ahora mismo, y mira tu suelo. No el que te gustaría tener, el que tienes de verdad. Ese suelo duro, compacto, que parece que con los años se ha convertido en algo más cercano al cemento que a tierra fértil. Ese suelo donde intentas clavar una pala y notas resistencia. Donde el agua no penetra bien, se queda arriba o desaparece sin dejar rastro. Y luego mira tus plantas. Pequeñas, débiles, con hojas apagadas, amarillentas. Y entonces haces lo mismo que hace casi todo el mundo. Vas a una tienda, compras fertilizantes, compras productos, sigues recomendaciones sueltas y esperas que algo cambie, pero no cambia. Y eso no es casualidad, porque el problema nunca fue lo que le faltaba a tu planta. El problema siempre ha estado debajo de ella, en el suelo. Aquí es donde ocurre el mayor error en jardinería. Pensamos que cultivar mejor significa añadir más nutrientes, más fertilizante, más producto, más ayuda externa. Pero eso solo funciona si el sistema que procesa esos nutrientes está vivo. Porque la planta no absorbe directamente lo que tú le echas. Necesita que alguien lo transforme. Ese alguien es la vida del suelo. Bacterias, hongos, microorganismos invisibles que viven en la tierra. Ellos son los que convierten materia en nutrientes disponibles. Ellos son los que hacen que todo funcione. Entonces, si ese sistema está apagado, da igual lo que añadas. Es como preparar una comida perfecta para alguien que no puede digerir. Todo está ahí, pero nada se aprovecha. Y aquí es donde entra algo que casi nadie espera. Porque la solución no está en un producto caro, ni en una técnica complicada. Está en algo que tienes ahora mismo en tu cocina. Arroz. Sí, arroz normal. Y no es un truco raro de internet. Tiene una lógica muy clara detrás. Puede sonar demasiado simple al principio, pero cuando entiendes lo que ocurre a nivel del suelo, todo encaja. El arroz está lleno de almidón, y el almidón es una forma de energía muy fácil de usar. Para nosotros es comida básica, pero para el suelo es algo mucho más importante. Es combustible. Cuando ese almidón entra en contacto con la humedad de la tierra, empieza a descomponerse, y ahí es donde ocurre el primer cambio. Las bacterias que ya están presentes en el suelo, aunque no lo notes, detectan esa fuente de energía y reaccionan. Empiezan a alimentarse, empiezan a multiplicarse. Y cuando digo multiplicarse, no hablo de un cambio pequeño, hablo de una explosión. En cuestión de horas, su población puede duplicarse varias veces. Lo que antes era un suelo dormido empieza a activarse. Y eso es lo que buscamos. No alimentar la planta directamente, sino activar el sistema que la alimenta. Pero hay una diferencia enorme entre hacerlo bien y hacerlo mal. Y aquí es donde mucha gente falla sin darse cuenta. Vamos a empezar por el método más simple, el más rápido, el más fácil de aplicar si cultivas en macetas o espacios pequeños, el agua de arroz. Pero no lo hagas como lo haces normalmente cuando cocinas. Aquí no estás limpiando el arroz, estás extrayendo algo de él. Coges un recipiente, añades una taza de arroz y después 2 tazas de agua. Ahora metes las manos. Y esto es importante. No seas delicado. No estás enjuagando. Estás trabajando el arroz. Frota los granos entre tus dedos. Apriétalos ligeramente. Genera fricción. Durante unos segundos no parecerá pasar nada. Pero poco a poco el agua empieza a cambiar. Se vuelve turbia, blanquecina, más densa. Ese cambio es la señal. Eso que estás viendo no es suciedad. Es almidón liberándose. Es justo lo que necesitas. Ahora separas el arroz. Puedes usarlo para cocinar. No se desperdicia nada. Pero el agua, esa es la clave. Ese líquido es lo que vas a usar. Y lo vas a llevar directamente al suelo. Sobre todo si está seco, compacto o sin vida. Lo aplicas lentamente y dejas que empape. No solo en la superficie. Quieres que baje. Que penetre. Que llegue a las capas donde están las raíces y donde vive la microbiología. Porque ahí es donde empieza todo. Y aunque este método ya marca diferencia, el siguiente es el que realmente transforma el suelo a otro nivel. Ahora vamos a algo más potente. Algo que no solo activa el suelo, sino que crea un cambio progresivo durante semanas. Arroz cocido. Pero aquí es donde la mayoría comete un error importante. Y si lo haces mal puede volverse en tu contra. Mucha gente simplemente tira arroz al suelo, sin más. Y eso no funciona. De hecho, puede generar el efecto contrario. Porque el arroz en esas condiciones no se descompone correctamente, se pudre, genera mal olor y puede atraer insectos o plagas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Prepararlo correctamente antes de enterrarlo. Coges arroz cocido, preferiblemente frío, y lo mezclas con tierra de tu jardín o con compost. Lo mezclas bien,
hasta que los granos dejan de verse blancos y limpios. Ahora están cubiertos, ensuciados. Y eso es exactamente lo que quieres, porque lo que estás haciendo aquí es inocular el arroz. Le estás añadiendo bacterias beneficiosas desde el principio. Es como enseñarle cómo descomponerse correctamente. Ahora coges una herramienta pequeña y haces pequeños agujeros o una zanja, no muy profunda, aproximadamente unos 5 centímetros. Este punto es clave. Si lo entierras demasiado profundo, no hay suficiente oxígeno. El proceso cambia y se vuelve negativo. Si lo dejas demasiado superficial, invitas a insectos y animales. Ese punto medio es donde todo funciona. Ahora colocas la mezcla. Pero aquí viene otra regla importante. Menos es más. No necesitas llenar el suelo de arroz. No es cantidad, es activación. Un poco es suficiente para iniciar el proceso. Cubres con tierra, presionas ligeramente y te vas, porque a partir de ahí, empieza el trabajo que no ves. Una vez haces esto, empieza una secuencia. No es instantánea, pero es constante. Durante las primeras horas, el almidón empieza a descomponerse. Las bacterias reaccionan, se alimentan, se multiplican. El suelo empieza a cambiar desde dentro. Luego ocurre algo interesante. Esa actividad genera calor. No algo extremo, pero sí suficiente para crear una señal. Y esa señal no pasa desapercibida. Las lombrices la detectan. Detectan el cambio. Detectan la actividad. Y llegan. Pero aquí hay algo que mucha gente no entiende. No vienen por el arroz. Vienen por los microorganismos, por la actividad biológica, y cuando llegan, empiezan a hacer lo que mejor saben hacer. Excavan, se mueven, rompen la tierra compactada, crean canales, permiten que el aire entre, que el agua circule. Es un trabajo constante, silencioso, pero increíblemente efectivo. Después de unos días, la zona cambia. Después de 1 o 2 semanas, el cambio es evidente. La tierra deja de ser dura. Empieza a volverse más suelta, más oscura, más rica y lo más importante, más viva. Ahora, antes de que vayas a hacerlo, hay cosas que debes tener claras, porque aquí es donde se cometen los errores. El primero es el mojo. Si ves una capa blanca tipo algodón, no te preocupes, eso es micelio, son hongos beneficiosos, es una señal de que todo está funcionando. Pero si lo que ves es oscuro, negro o con mal olor, eso es otra cosa. Eso indica falta de oxígeno, descomposición incorrecta. En ese caso hay que retirarlo. Segundo error, exposición. Si el arroz queda visible, aunque sea un poco, vas a atraer insectos, hormigas, moscas, todo lo que detecta comida. Por eso es importante cubrirlo bien. Y tercero, el más crítico. Nunca uses arroz con sal, ni frito, ni condimentado, ni con salsa. La sal destruye la vida del suelo. Literalmente, lo que estás intentando activar, lo matarías. Ahora imagina esto. Vuelves a tu suelo en unas semanas, metes la mano y ya no está duro, no cruje, no se resiste, se deshace fácilmente. Está suelto, oscuro, con olor a tierra viva y empiezas a ver lombrices. Eso es cuando sabes que algo ha cambiado. No en la superficie, sino en todo el sistema. Esto no es un truco, es entender cómo funciona el suelo. No se trata de añadir más, sino de activar lo que ya está ahí. Porque cuando el suelo está vivo, todo lo demás empieza a funcionar. Así que prueba esto y observa. Porque cuando lo veas con tus propios ojos, ya no vas a cultivar igual.